Día de hoy vamos a avanzar Moroni 6 al 10. Cuando Moroni estaba por terminar sus escritos en las planchas, explicó algunos de los requisitos necesarios para que las personas puedan ser bautizadas en la iglesia. Después describió las responsabilidades de los miembros de la iglesia de cuidarse unos a otros. Quisiera que imaginen que tienen un hermano o hermana de 7 años que cumplirá 8 en unos meses. También imaginen que sus padres les han pedido que enseñen una lección en la noche de hogar sobre cómo prepararse para el bautismo. ¿Qué cosas enseñarían a su hermana o hermano menor para prepararse para ser bautizado? En los siguientes versículos, Moroni explica sobre los requisitos para el bautismo. Y ahora hablo concerniente al bautismo. He aquí, eran bautizados élderes, presbíteros y maestros, y no eran bautizados a menos que dieran frutos apropiados para manifestar que eran dignos de ello, ni tampoco recibían a nadie para el bautismo, a menos que viniese con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y testificase a la iglesia que verdaderamente se había arrepentido de todos sus pecados. Y a nadie recibían para el bautismo a menos que tomara sobre sí el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Quienes deseen bautizarse deben dar frutos apropiados para manifestar que son dignos de ello. Es decir, que deben obedecer los mandamientos de Dios y mostrar que están listos para hacer y guardar los convenios del bautismo. La frase un corazón quebrantado y un espíritu contrito se refiere a la humildad de una persona y al deseo de arrepentirse y obedecer los mandamientos del Señor. Después de describir los requisitos para el bautismo, Moroni explicó lo que se hizo en sus días para ayudar a las personas recién bautizadas a permanecer fieles a sus convenios. Y después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había orado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo y se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Es decir, que tenemos la responsabilidad de recordar a otros miembros de la iglesia y de nutrirlos espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Debemos ayudarnos a estar continuamente atentos a orar y también debemos ayudarnos unos a otros a confiar en el Salvador y en su expiación. El presidente Henry B. Eyring de la primera presidencia compartió la siguiente experiencia. He visto a muchos pastores que alimentan a su rebaño. Uno fue el presidente de un quórum de diáconos. Uno de los miembros de su quórum vivía cerca de mi casa. Ese muchacho vecino nunca había asistido a una reunión de quórum ni había hecho nada con los miembros del quórum. Su padrastro no era miembro y su madre no asistía a la iglesia. Un domingo por la mañana, la presidencia de su quórum de diáconos se reunió en consejo. En la reunión de presidencia, esos pastores de 13 años recordaron al muchacho que nunca asistía. Hablaron en cuanto a lo mucho que él necesitaba lo que ellos recibían. El presidente asignó a su consejero a ir en busca de la oveja errante. Yo conocía al consejero, sabía que era tímido y lo difícil que era la asignación, de modo que observé con asombro a través de mi ventana cuando el consejero pasó lentamente por mi casa en camino a la casa del muchacho que nunca iba a la iglesia. El pastor llevaba las manos en los bolsillos, la mirada fija en el suelo. Caminaba lentamente, tal como uno lo haría si no estuviera seguro de querer llegar al lugar al que se dirige. En más o menos 20 minutos volvía por el mismo camino, con el diácono perdido a su lado. Esa escena se repitió varios domingos.
Luego el muchacho que había estado perdido y que habían encontrado se mudó. Años más tarde me encontraba en una conferencia de estaca a gran distancia del cuarto donde se había reunido en consejo esa presidencia. Se me acercó un hombre de cabello cano y me dijo en voz suave: mi nieto vivió en su barrio hace algunos años. Con ternura me contó acerca de la vida del muchacho. Luego me preguntó si podría encontrar a aquel diácono que había hecho el lento recorrido por aquella calle. Se preguntaba si yo podría agradecerle y decirle que su nieto, para entonces un hombre, aún se acordaba. Debemos siempre esforzarnos en nuestro deber de nutrirnos unos a otros. Más adelante, Moroni registró un sermón que su padre mormón había pronunciado muchos años antes. En este, Mormón nos enseña cómo distinguir entre el bien y el mal. Porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que sabréis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Pero cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo malo y a no creer en Cristo y a negarlo y a no servir a Dios, entonces sabréis con un conocimiento perfecto que es del diablo, porque él no persuade a ningún hombre a hacer lo bueno, no, ni a uno solo, ni lo hacen sus ángeles, ni los que a él se sujetan. En resumen, lo que es de Dios invita a hacer lo bueno, a creer en Jesucristo y amar y servir a Dios. Para aplicar estas enseñanzas de Mormón sobre juzgar entre el bien y el mal, quisiera que escriban una lista de sus programas de televisión favoritas, películas, canciones, grupos musicales, sitios de internet, aplicaciones y videojuegos. Para esto les pido que puedan pausar el video. Una vez que tengan la lista, quisiera que reflexionen en estas preguntas. ¿Hasta qué punto los invitan estas cosas a hacer lo bueno, a creer en Jesucristo y a servirle? Algunas de las cosas en su lista los persuaden a hacer lo malo, a dudar de Cristo o a dejar de servir a Dios. ¿Sienten que deben eliminar algunas de estas cosas de su lista en su vida? Si es así, ¿cómo lo harán? Algunas veces puede ser difícil hacer lo que sabemos que es correcto cuando requiere abandonar algo que disfrutamos hacer. Pero si lo hacemos, seremos altamente bendecidos. Ahora, ¿qué significa para ustedes caridad? Mormón enseñó respecto a esto. Y la caridad es sufrida y es benigna, y no tiene envidia, ni se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día le irá bien. ¿Cómo podemos tener caridad? Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Amén. Si pedimos al Padre con toda la energía de nuestro corazón y vivimos como verdaderos seguidores de Jesucristo, se nos puede llenar de caridad. Agregando más al registro sagrado, Moroni incluyó una epístola o carta que había recibido de su padre mormón. En la epístola, Mormón
registró una revelación que había recibido acerca del por qué los niños pequeños no necesitan el bautismo. Escucha las palabras de Cristo, tu Redentor, tu Señor y tu Dios. He aquí, vine al mundo no para llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Los sanos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. Por tanto, los niños pequeños son sanos, porque son incapaces de cometer pecado. Por tanto, la maldición de Adán les es quitada en mí, de modo que no tiene poder sobre ellos, y la ley de la circuncisión se ha abrogado en mí. Y de esta manera me manifestó el Espíritu Santo la palabra de Dios. Por tanto, amado Hijo mío, sé que es una solemne burla ante Dios que bauticéis a los niños pequeños. El arrepentimiento y el bautismo son necesarios para todos los que son responsables y capaces de cometer pecado. Por último, Moroni exhortó a los lamanitas y a todos aquellos que leyeran su testimonio a que preguntaran a Dios para que les confirmara la veracidad de sus palabras. Enseñó que Dios les manifestaría la veracidad del Libro de Mormón y de la realidad de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán, hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Si ponemos a prueba esta invitación de Moroni, es decir, si pedimos a Dios con fe y con verdadera intención, Él nos hará saber por medio del Espíritu Santo que este libro sagrado proviene de Dios.